A continuación, yo les voy a compartir un ratico. Mi nombre es Jaime Andrés Orozco Arango. Yo soy médico de la Universidad de Manizales, anestesiólogo de la Universidad de Caldas. Soy fellow en intervencionismo del Hospital La Fe de Valencia. Soy anestesiólogo de la SED y trabajo con el doctor Guillermo del Instituto de Medicina de Dolor de Manizales. Espero que les vaya bien. Voy a hablar un ratico sobre la parte de radiofrecuencias acroilíacas. Ese es un tema que, como muchas cosas que pasan en la vida, como por circunstancias, nos llegan los pacientes y se va uno como enamorando de la patología y como de las técnicas que se empiezan a desarrollar. La sacroiliaca siempre ha sido como un terreno como que sí, como que no, como que, como decía el doctor Guillermo ahora, siempre estamos pensando en el abombamiento del disco, si no es el disco entonces el cambio Modic y si no es la faceta, pero casi siempre o gran parte de los pacientes en realidad lo que tienen son patologías de la sacroiliaca. Más o menos la evidencia actual ha demostrado que casi que entre el 35 y el 45% de los pacientes que tienen una fusión lumbar era patología sacroiliaca o facetaria axial y no necesitaban la fusión lumbar. Para hablar un poquitico de la denervación y de las radiofrecuencias sacroiliacas, hay que hablar claramente de un poquitico del diagnóstico y de la parte entre la clínica y los paraclínicos acá, porque probablemente a veces en el diagnóstico esta es donde más estudios se piden, pero donde menos utilidad en realidad tienen, ¿sí? Yo soy proctor de San Jude para denervación, pero claro que esta charla no tengo nada de conflicto de interés y trato de compartirles lo que tengo y el conocimiento que hay a nivel de la evidencia. Entonces, realmente es uno de los principales, la parte de dolor lumbar, si lo cogemos como dolor axial, casi que es la patología más prevalente de dolor que todos podemos tener en la consulta, el dolor axial. Y es como cuando llega usted, doctor, es que tengo un dolor lumbar, y uno empieza como que, ¿qué tendrá? Porque es casi que la más frecuente. Entonces usted empieza, ¿será que este es simulador? ¿Será que es una faceta? ¿Será que es un disco? ¿Será que es la sacroilíaca? Entonces como que usted empieza a tener como un abanico y usted es como, toca empezar como a estudiarlo. Pero eso es lo que nos pasa, pues creo que a todos, ¿cierto? Siendo la sacroilíaca y siendo el dolor lumbar tan específico, creo que el problema en la parte lumbar es encontrar cuál es la causa del dolor lumbar, entendiendo que más o menos un tercio no vamos a ver no sabremos qué es lo que le dolía, si era muscular, pero igual terminan operados y todos estos pacientes. Si hablamos puntualmente de la articulación sacroiliaca realmente es grande y tenemos un problema con la estadística. Cuando uno va y le dicen, es el generador entre el 10 y el 60% del dolor lumbar. O sea, puede ser 1 o 3, ¿cierto? O sea, eso como que no le dice a uno nada. Porque entonces no le da una prevalencia real de cuando tiene un paciente sentado, usted dice, no, pues puede ser el 10 o puede ser el 60%. O sea, no le sirvió. Usted no le puede decir eso a un paciente, ¿cierto? Y tiene otro problema como articulación, es que en su patología, en su causa de dolor, tiene muchas causas articulares, pero muchas causas extraarticulares. La articulación viene como en una red fibrosa de unos ligamentos posteriores y anteriores que pueden ser generadores de dolor. Y eso es bien importante porque cuando uno mira el tratamiento, el manejo y la clínica, a veces uno ve que mejoró el paciente, pero le quedó algo de dolor residual. Y es que el componente anterior genera más o menos entre el 10 y el 20% del dolor de articulación y no tenemos cómo acceder a él. Bien importante ese dato. Ella, básicamente, su función es un fenómeno de absorción. Ella absorbe todas las vibraciones que van de los pies a la columna para que haya menos impacto y menos lesión en la columna. Entonces es muy susceptible de patología axial y de enfermarse, sea inflamatoria, sea ligamentaria, sea por disfunción, porque ella traslada todo lo que va de la cadera hacia la columna y ella lo absorbe, ¿sí? Eso además nos da también un poquitico de decir, bueno, si el paciente tiene un trastorno en su mecánica postural, tiene una alta posibilidad de que la causal sea la sacroiliaca y no sea la parte lumbar superior. La asimetría de miembros inferiores, los pacientes
posoperatorios de cirugía de columna. El paciente cuando está fusionado o cuando tiene una fijación, normalmente cambia el balance y se vuelve anteriorizado así. Al hacer esto, cambia la carga axial y es la principal causa de dolor lumbar axial en un poslaminectomía primario o secundario, tanto como patología propia o como secundaria a los pacientes ya después de cirugía. Pero entonces no solo los de columna, los pacientes después de una cirugía de rodilla en la terapia, después de una cirugía de cadera en la terapia, después de una osteosíntesis, y es porque cuando cogen el caminador se paran así. Y eso genera carga axial en la sacroiliaca, no en la parte superior inicialmente. Nos genera mucho problema es que tiene mucho dolor referido hacia la cadera y acá viene como un, ¿cuál es el hueco de la gallina? A veces la sacroiliaca me simula hacia la cadera o el paciente operado la cadera me genera dolor hacia la sacroiliaca. Entonces tiene una distribución ahí que hay que analizar muy bien la parte clínica del paciente, ¿sí? Bien acá. Eso. Y vuelvo a lo mismo, o sea, para enervarla hay que diagnosticarla, porque yo no pudiera meterle y quemarle una articulación si no sé si realmente era la causal. Entonces, cuando yo miro la parte de la estadística y esto, me tengo que decir, bueno, ¿y cómo la voy a diagnosticar? ¿Por clínica? ¿Por examen físico? ¿Por estudios? ¿O a todos los voy a llevar a infiltrarlos para ver si tienen la sacroiliitis o no? Pues no. Entonces, entendiendo que hay causas intra y extraarticulares, con esto tengo que ir a pensar en los factores de riesgo. Entonces, vuelvo y les digo, la asimetría de miembros inferiores, los posquirúrgicos de cadera, rodilla por el desbalance, el paciente posfusión, ¿sí? Todos esos nos hacen pensar, uno. Y dos, si el paciente es mayor y tiene cambio de balance, tiene más posibilidad que sea sacroiliaca. Si el paciente es joven, hay una diferencia acá sí de sexo. No voy a entrar en términos de géneros, que sí o sí no, pero resulta que la sacroiliaca tiene un componente hormonal y es que es estrógeno dependiente. Y no lo digo a manera mal, sino que sí tiene un influjo hormonal en el cambio cíclico de la menstruación o cuando están en la posmenopausia. Entonces, cuando la mujer frena el influjo estrogénico, pierde la elasticidad de los ligamentos y es más susceptible de lesionarse la sacroiliaca. Por eso es más prevalente en las mujeres en términos generales. Entonces yo me pongo como en tres panoramas. ¿Qué me refiere el paciente? Entonces, ojo, el paciente con dolor lumbar axial, dolor glúteo, con ligera referencia hacia zona lumbar, pero que no baja sino hasta la rodilla. Lo presentamos como una pseudociática o como un dolor referido sacroiliaco, pero ojo, si el dolor sobrepasa hasta el tobillo, probablemente lo que esté es irritado S1 por una patología del L5-S1 y no sea una sacroiliaca propia como patología axial. Entonces, eso me empieza a generar una diferenciación, ¿sí? Esta distribución que les muestro acá, ¿sí? En la parte lateral, ¿sí? Pero ojo, el paciente puede tener patología del ligamento anterior sacroiliaco y sentir dolor hacia la ingle. Entonces, eso también toca estudiar muy bien, que no sea que tiene mucha sensación inguinal y sea de la parte anterior de la sacroiliaca. Cuando el paciente me refiere a eso, y es común que el paciente diga, doctor, yo estaba muy bien, me operaron y ahorita en la terapia estoy súper frenado para moverme, me duele hasta acá, ¿cierto? No claudica. A veces tiene una sensación subjetiva de pérdida de la fuerza, pero es una sensación subjetiva mecánica, porque cuando usted le hace los reflejos son normales, pero se le dice haga así y ¡tin! De una se le va el pie. Es una sensación más mecánica por un dolor axial referido, más no por un déficit motor. Entonces, en la parte del examen físico, sí es bien importante acá hacerlo, porque se ha demostrado que con la clínica y el examen físico, o sea, con el interrogatorio y el examen físico, tiene una posibilidad diagnóstica hasta el 94% de sensibilidad. Básicamente, si clínicamente usted tiene una prueba de Faber, ¿sí? Cuando la rota, y si además cuando lo pone en prono en la camilla y le hace presión
Y eso es bien importante, ojo, debe ser en prono. Si usted el paciente lo pone en supino y usted lo palpa acá, puede ser una sinovitis de la L5S1, puede ser un síndrome de glúteo medio y le va a doler. Pero cuando usted mismo lo pone en prono, si no es sacroiliaca, no le va a doler cuando está en el prono, pero puede que en el supino sí. Entonces, ese examen del finger debe ser en prono. Esos dos, sumado a la clínica, tienen una sensibilidad del 90 al 94% de un diagnóstico y yo no la he infiltrado. No le he hecho una gamografía, no le he hecho una resonancia. Y eso es bien importante porque, vuelvo a lo mismo, a veces termina siendo la resonancia un distractor. Es que tiene una deshidratación del E5S1. ¿Y quién dijo que una deshidratación del E5S1 es patológica y genera dolor axial? Ojo, una deshidratación. No estoy hablando de cambios MODIC, ni abombamientos, nada de eso. Entonces, esto es bien importante porque ahí mismo el paciente se va sin síntomas sistémicos, HLA27, BSG, PCR, gamografía ósea y radiografía de columna, y polinormales, y tiene una patología por disfunción de la sacroiliaca, y es mecánica. Entonces, los estudios aquí en realidad no tienen mucha sensibilidad ni especificidad. Sirven si usted tiene dudas para descartar otras cosas, una compresión de C1 o alguna otra patología ya discogénica, que esa es más prevalente en hombres y si tienen entre 30 y 50 años. Ahí se entendería usted, si tiene sospecha de un dolor discogénico por cambios MODIC o algo, pídale la imagen para mirar si tiene eso. Si no, si la estadística no le da, no lo haga de entrada. Hasta este punto, casi que con una sensibilidad del 94%, el paciente podría ir a su primer manejo médico. AINES, terapia física, mirar si el problema es postural, si simplemente es por la rehabilitación o algo, y hasta ahí yo no he dicho que toca ya confirmarlos con un bloqueo, nada. O sea, iría a su manejo primario. ¿Cuándo pensaríamos en volver? Acá es importante es comentarles que si usted en realidad le va a pedir algo a la sacroiliaca, pues solamente pídale la resonancia. Porque es que llegan con TAC, con gamografía, con rayos X dinámicas, sin una clínica de inestabilidad, ni claudicación, ni nada de eso. El año pasado, el año pasado se publicó esta revisión sistemática haciéndose esa misma pregunta. Había unas sobreexámenes para dolor axial, ¿sí? Y en este momento, si ustedes van y miran la estadística en Colombia, tenemos más consumo de costos por imágenes que por farmacología, ¿sí? Incluso en dolor. Entonces, es bien importante y donde básicamente esta revisión sistemática demuestra que usted tiene una sensibilidad del 94% con el interrogatorio y con la parte clínica para el manejo inicial de esa paciente con dolor axial sacroiliaco. Entonces digo, bueno, entonces, ¿cuándo hago los bloqueos? Bueno, los criterios diagnósticos para patología sacroiliaca desde el 2012 dicen que son clínica, examen físico, hasta ahí, 94% de sensibilidad. ¿Cuándo considero pasar a un bloqueo interarticular? Uno, si tengo de pronto dudas o si ya no mejoró con el manejo inicial. No mejoró con la terapia, no mejoró con los AINES, no mejoró con el cambio postural, el paciente sigue sintomática, ahí paso a hacer el bloqueo, que puede ser diagnóstico o terapéutico. Diagnóstico si usted solo lo hace con anestésico local. Y terapéutico porque acá sí está demostrado que el uso de esteroides interarticulares en la sacroiliaca tiene una tasa de efectividad hasta el 75% hasta 1 a 2 años, o sea que sí vale la pena hacerlo cuando ya no ha mejorado con el manejo inicial. Entonces pasarían como a esa segunda como etapa, o en el diagnóstico o en el tratamiento. Básicamente acá, una revisión sistemática publicada hace un poquitico más de unos mesecitos nomás, 2-3 meses, en donde demuestran la efectividad de las inyecciones diagnósticas y terapéuticas. Ojo, sí o sí deben ser guiadas, ya escoja. Están hechos los estudios con fluoro, se pueden con eco, pero dice, ay doctor, y en el consultorio, solamente la tasa de efectividad por bloqueos a ciegas en consultorio sacroiliaca, solamente le pegan a la articulación entre el 10 y el 15% de los bloqueos. Entonces, si el paciente no mejora, ¿usted cómo hace para saber si no mejoró?
porque no le dio o porque no iba a mejorar. Y si mejoró, fue por los esteroides o porque sí le pegó. Quedan las mismas, ¿cierto? Esto para comentarles cómo se hace pues un intraarticular. Técnicas las que quieran, yo he optado siempre por fluoro, la hago a 5 grados de medial lateral, entro con una aguja 22 y pues, no se ve muy bien, pero esto es solamente de manera académica para mostrarles cómo se ve la articulación con medio centímetro de contraste, cómo se ve toda la articulación ahí, ¿sí? Y les digo, y sin imagen, solamente el 10 hasta el 20% queda en la articulación, o sea, nada. Entonces ya las técnicas, usted dice, si es la clínica, si es el examen físico, dice manejo médico, no mejoró, terapia no mejoró, AINES, miorrelajantes, nada, le hago un bloqueo diagnóstico positivo, pero dura menos de 3 meses. Entonces, está indicado denervarla, ¿sí? ¿Cómo se puede denervar la articulación? Hay varias maneras, pero ¿qué es lo que se ha visto? Muchos de los que llevan más tiempo les tocó hacer la terapia de salto de rana, que era básicamente meter muchas agujitas en la articulación e ir intercambiando. Se vio que era la que menos efectividad tenía. La tasa de éxito era súper baja, pero era muy molesta, porque además en esa época todas hacían despiertos y todo. Entonces se abandonó porque la tasa de fallos era más del 45 a 50%. Entonces después salió la técnica de aguja única o básicamente ir poniendo un electrodo, y esto es porque en ese momento los equipos de radiofrecuencia eran unicanal, entonces tocaba hacer punto por punto, 9 agujas y hacer localización acá. ¿Por qué falla esa técnica? Me retiro acá 2 segundos. Las agujas de radiofrecuencia no producen calor como un bombón, producen de esta manera así, paralela. Entonces, si usted las mete de frente, la posibilidad de que el calor vaya hacia adelante es muy baja. Entonces tiene una tasa de fallo hasta del 35 al 40%. Por eso no funcionaba. Y no era básicamente por posicionamiento de las agujas. Y porque además inicialmente no se concebía o no tenía presente que una parte grande de la inervación está dada por el ramo posterior del E5-S1 y por un ramo medio del E4-L5. O sea, usted debe añadir esos 2 segmentos si quiere tener una inervación adecuada y exitosa de la sacroiliaca. Entonces, por eso estas 2 técnicas no funcionaron. Y entonces, ¿qué dijeron? Venga, ¿cómo resolvemos el problema? De posicionamiento de una y del salto de la rana que tenía una mala efectividad. Pues hay que hacer 2 cosas. Aumentar el tamaño de la lesión y que ella pueda ir hacia adelante un poco, ¿cierto? Entonces, usted la puede aumentar aumentando el tamaño de la aguja o haciendo una lesión que sea como en forma de bombón. Entonces, esa forma la hace la radiofrecuencia enfriada, ¿sí? Que es la Cooled esta, que ya la posiciona igual, pero hace una lesión en bombón grande, ¿sí? Añadiendo el punto 4,5 y posterior del 5S1, o la otra forma es haciendo una lesión bipolar, ¿sí? Que me aumenta el tamaño de una lesión grande. Inicialmente se hacían bipolares poniendo las 2 agujitas al lado. ¿Qué pasaba? Que era un estímulo bipolar irregular. Entonces, fallaba mucho por las impedancias que tenía la articulación. Con el desarrollo de las técnicas nuevas, pues con estas agujas se hacen lesiones mono y bipolares simultáneas, y es una lesión de gran tamaño. Entonces, alguien puede decir, doctor, pues que esta aguja debe ser gruesita. Las radiofrecuencias enfriadas son agujas 17 y hay que meterla 9 veces. 3, 3, 3, ahí van 9, 10 y 11. Esa tiene el mismo grosor. Yo no hago radiofrecuencia enfriada por varias razones. No la tengo disponible, es más costosa, básicamente esas 2. Pero no hay nada que haya demostrado que esta o esta sea superior una a la otra. Pero sí son las 2 que mejor evidencia tienen. Yo uso esta realmente. Me ha parecido la forma más fácil de poder generar éxito en una denervación. Como digo, no tengo acceso a la radiofrecuencia enfriada habitualmente. Y básicamente lo que se hace es que se mete una cánula,
en donde cojo todos los ramos laterales de C1 hasta C3 y además después le sumo una canulita para coger la parte de L4, L5 acá y lo hago ahí también un puntico adicional. El flujograma en cómo manejo la sacroiliaca debe ser así. Básicamente, el paciente tiene una patología en su historia, en su examen físico que me dé sí, le hago el primer manejo médico y no mejora, entonces después le hago una infiltración, mejoró más del 50-70%, pero digamos que dura menos de 4 semanas, entonces si continúa con dolor, básicamente voy ya a una con esteroides, acá lo hacen básicamente sin esteroides la primera, y si es menor de 3 meses, hay que pensar si no es candidata a cirugía. Eso aplica para los pacientes con trauma o luxaciones de la articulación, que si su indicación es si tiene un bloqueo diagnóstico positivo y mejora pero en corto tiempo y es postraumático o algo, debe irse a fusión. Siempre obviamente no vamos a reemplazar la indicación quirúrgica, ¿cierto? Pero si su mejoría es menor a 3 meses y no es quirúrgica, debe ir básicamente a denervación, ¿sí? Básicamente, en algunos textos, pues no me gusta que lo llamen pues el gol estándar, pero básicamente un paciente con patología axial que no sea quirúrgica, sacroiliaca, el manejo estándar en un paciente que mejore con manejo conservador menos de 3 meses debe ser una radiofrecuencia y una denervación, ya sea por enfriada o por cánulas con bipolar. No se van a hacer multipunciones, la tasa de fallo es casi del 30%. Y recordar siempre que si el paciente tiene muchos síntomas hacia anterior, hacia la ingle, puede persistir parte de esos síntomas porque nosotros no tenemos cómo cubrir los ligamentos anteriores de la articulación. Y hay que tenerlo bien claro para que no pensemos que de pronto o en el diagnóstico nos equivocamos o nos falló la técnica. Fue básicamente por no entender que el problema era anterior y no posterior. Este es nuestro grupo de trabajo, el doctor Juan Carlos, el doctor Guillermo y yo, en Manizales, bienvenidos todos. Y a través del instituto hemos logrado pues el desarrollo de algunas, estas son como quedan las cánulas puestas, estas imágenes son propias y pues hemos ido como replicando un poquitico es la técnica de cómo enervar porque realmente es una patología más frecuente de lo que pensamos y más en pacientes que están súper fusionados de la columna que ya no tenemos más opción de intervenir y les va muy bien con esto. Muchas gracias.